Está con nosotros esta tarde Jesús Santos, el secretario general de UGT. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué no se ha firmado el acuerdo en la Comisión Permanente del Diálogo Social? Bueno, porque nosotros en el planteamiento que teníamos en la permanente para un plan de choque, ¿no?, ante lo que nos ha venido el coronavirus, poníamos dos premisas: una, que fuese un documento que tuviese contenido, y dos, que tuviese un soporte presupuestario. Después de varias reuniones, hoy hemos tenido una reunión por la mañana, que teníamos la intención, porque en la reunión anterior creíamos que podía posibilitar hoy un acuerdo, pero bueno, nos hemos encontrado con un documento por parte del Gobierno donde, a nuestro entender, no tiene el contenido suficiente para poder aprobarlo y, sobre todo, no tiene consistencia presupuestaria, no tiene partidas presupuestarias que lo respalden. Por tanto, con ese documento era un acto de fe, firmarlo con la esperanza que un día pues se cumplan una serie de premisas que hoy no tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, nosotros esperamos, desde la negociación de buena fe, que el Gobierno rectifique, que nos traiga un próximo documento donde se contemplen medidas con contenido suficiente para poder firmarlo y, sobre todo, que, aunque sea con un carácter orientativo, ponga partidas presupuestarias para saber a cuántas personas afecta, en qué cantidad económica afecta. Jesús, han llegado incluso a decir que las posturas están más alejadas que en semanas anteriores. ¿Qué ha pasado? ¿Los puntos en los que coincidíais han desaparecido? ¿Se han desarrollado de otra manera? ¿Qué ha pasado para que estén más alejadas esas posturas? Sí, porque en la postura de la semana anterior, que parecía que teníamos claro qué conceptos, qué puntos íbamos a desarrollar en ese acuerdo, y solo faltaba que el Gobierno, en estos días entre la semana pasada y hoy, pudieran haber analizado el coste presupuestario que contemplaba esas medidas. Partiendo de la base, todos entendíamos que las medidas que hablábamos con el Gobierno se estaba de acuerdo. Por lo tanto, nosotros dimos un tiempo para que el Gobierno pudiese contemplar estas medidas, qué coste presupuestario tenían. Hoy nos hemos encontrado que no nos traen presupuesto para cada una de las medidas y solo nos contemplan medidas, como decía, de fe, ¿no?, que, bueno, pues todo se ha quedado contemplado la situación económica por parte del Gobierno, de aquellas cuantías. Hoy no sabrían o no podían, desde su opinión, decirnos con qué partida presupuestaria o con qué presupuesto contábamos para esas medidas, y por tanto solo era texto. Y nosotros no podemos, ante una situación de urgencia, los trabajadores y las trabajadoras y las empresas necesitan hoy ya concreciones. Ya llevamos 3 meses ya con estas circunstancias, y yo creo que ya era momento donde los trabajadores o trabajadoras viesen cuánto les correspondía por aquellos puntos que nosotros teníamos. Jesús, ha dicho el Ejecutivo que ahora es tiempo para dialogar, que es tiempo de reuniones. ¿Cuáles son los puntos indispensables para que UGT firme? Es decir, para que UGT ponga su firma en este documento, por así decirlo, para que se lleve a cabo. ¿Cuáles son las líneas que tiene que haber sí o sí? Las líneas que nosotros ya habíamos acordado se contemplaba en una atención a las personas, que venían contempladas en un punto de un complemento para aquellas personas que, estando en ERTE, no llegaban al salario mínimo interprofesional, y por tanto pedíamos que aquellas personas que no llegaban su salario con el 70% que cobran un ERTE hasta el salario mínimo interprofesional hubiese un complemento. Y dos, había unas medidas de conciliación, esto que afectaba a las personas. En las medidas de conciliación estamos de acuerdo con el planteamiento que ya cerramos la semana pasada, pero con las medidas que se contemplan de los ERTEs, el complemento a los ERTEs, no tenemos encuentro. Y para nosotros es fundamental esta medida, y esta medida se tiene que cuantificar a cuántas personas le afectan y con qué presupuesto contamos. Había otra medida que era ayuda a las empresas. En las ayudas a las empresas estamos de acuerdo. Era un aumento de los avales. Había contemplado hoy en el Gobierno de Navarra una partida de 100 millones. Hemos llegado a un acuerdo que se ampliaba hasta 150 millones, un aumento de 50 millones. Y después había también un capítulo que era incentivos al consumo. Y también en esta medida necesitábamos una cuantificación de qué se puede designar.
amén de que luego nos pusiésemos de acuerdo si era para un tema de turismo, si era para un tema de comercio, si fuese a través de bonos al consumo, pero se tenía que dotar de una partida presupuestaria. Y hoy encima de la mesa tampoco se ha puesto una partida presupuestaria. Entonces, nosotros en estas condiciones no podemos firmar. Jesús, decíamos que el Ejecutivo había reafirmado que es tiempo de diálogo. Suponemos que desde UGT hay disposición para ello. Y ahora, ¿cuál es el calendario que se maneja? Es decir, ¿habrá el martes pleno? ¿No habrá? ¿Cuál es el calendario o las fechas que manejáis? El martes es mañana. Entonces, por lo tanto, hoy no ha habido encuentro en la reunión de trabajo, en la permanente, y por tanto el Gobierno entendemos que tendrá que pensar si este documento que hoy nos han puesto encima de la mesa, ya hemos comunicado que desde UGT no firmábamos. Por lo tanto, yo no sé si en este momento el Gobierno lo está analizando y tiene la pretensión de modificar el documento y, por tanto, tendría sentido que mañana hubiese el Pleno del Consejo para poder firmarlo. En este momento estamos a la espera de si hay otro documento, si el Pleno del Consejo se mantiene para mañana o ni hay documento y ni hay Consejo. Entonces, nosotros estamos a la espera de la convocatoria del propio Gobierno. ¿Cuál es el ánimo en UGT? Nosotros siempre hemos defendido que queremos acuerdos, pero no hoy, siempre lo hemos hecho, ¿no? El sindicato UGT es un sindicato de acuerdo y de concertación hasta límites insospechados. Pero, claro, aquí se nos presenta, después ya de 3 meses de pandemia, que hay algunos sectores que necesitan ya la ayuda y ayuda cuantificada y si luego falta saber si estos puntos tienen carácter retroactivo o no. Entonces, nosotros ya necesitamos claridad y presupuesto. Nosotros no podemos firmar un documento donde no tenga partida presupuestaria y esté al albur de que si mañana o pasado llegamos a un acuerdo o no llegamos en la concreción de los puntos. Nosotros firmaremos este documento siempre y cuando tenga partida presupuestaria. Entonces, nosotros a partir de ahí tampoco pasa nada con que hoy no hayamos encontrado un punto de encuentro, ¿no? Nosotros estamos dispuestos y disponibles a reunirnos mañana, pasado y el sábado y el domingo. Nuestra intención es, con urgencia, aprobar unas medidas que ayuden, como decía, a los colectivos más desfavorecidos, a aquellos trabajadores que en ERTE no cobren el 70% y nuestra pretensión es que se llegue hasta el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, nosotros a la espera de un nuevo documento y a disposición de reunirnos cuantas veces sea necesario para alcanzar un acuerdo. Y hablando de colectivos, hablaba de los más vulnerables. Yo pongo sobre la mesa ahora, por ejemplo, el sector de la automoción. Hoy conocíamos que el presidente Sánchez ha presentado un plan para unas salvavidas de 3.750 millones de euros para el sector del automóvil. No sé qué balance hace de este plan. Nosotros el balance lo vemos positivo en sus consecuencias. Lamentamos que no haya nacido del acuerdo y de la mesa de negociación entre sindicatos y patronales. Hoy el presidente del Gobierno ha presentado un plan, ¿no? Ha presentado el plan del impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros ya veníamos solicitando hace mucho tiempo, antes de la pandemia, que tenía que haber un acuerdo por la industria y fundamentalmente un acuerdo por la automoción. Dependen muchos trabajadores, como sabéis, pues afecta directa o indirectamente del orden de los 2 millones de trabajadores y por tanto es un sector muy importante. Y qué decir del sector de la automoción en Navarra, ¿no? Donde alrededor de 620 empresas de forma de fabricación o fabricación de componentes o talleres de reparación, pues ocupan aproximadamente directamente de las fabricaciones 16.430 trabajadores y supone pues el 42% de las exportaciones industriales de Navarra. Por lo tanto, es un sector relevante, importante y necesitamos hoy un incentivo al consumo. Y un incentivo al consumo en el tema de la automoción significaba unas cantidades importantes económicas, como bien tú dices, son 3.750 el plan de apoyo, donde 1.535 estarán reflejados sobre el presupuesto de este año y 2.210 sobre el presupuesto del 21. Luego de esto tiene pues 20 puntos, ¿no?, donde vienen pues apoyo al automóvil industrial, después al de consumo normal y después también el tema de
el tema de formación. Bueno, son una serie de partidas que a nosotros como resultado nos parecen correctos, y ahora además ya ha puesto el gobierno, ¿no? El gobierno ya ha puesto unas partidas económicas. Ahora falta a las empresas. Ahora falta a las empresas que también se pongan las pilas y sobre todo mantengan el empleo, y si puede ser que lo aumenten, ¿no? El gobierno ya ha puesto su parte, ahora falta que las empresas, que los empresarios cumplan, y también, ¿por qué no?, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen bastantes competencias en esta materia y por tanto ahora también les toca algunos incentivos de ayuda a las comunidades y a los ayuntamientos.